comencemos, espero que lo disfruten. Entonces, la definición de artritis séptica es una infección en la cavidad articular, ya sea una infección por bacterias o por hongos, y hay otros microorganismos, pero principalmente son bacterias y hongos. Em, en este caso tenemos que entra y coloniza la cavidad articular y invade el espacio sinovial. En este espacio podría invadir ya sea o cartílago, el líquido sinovial o tejido blando adyacente, incluso el hueso. La epidemiología. Entonces, en los, en los pacientes que tienen artritis séptica, lo que vamos a ver es que generalmente estos son o menores de 4 años o mayores de 70 años. Generalmente estos van a tener una enfermedad articular preexistente. ¿Eso qué significa? Que pueden tener ya artritis reumatoide, pueden tener artrosis, pueden tener enfermedad de gota o pseudogota. También pueden haber casos donde el paciente ya se haya sometido a una cirugía, es decir, que ya haya tenido algún proceso en las articulaciones, que le hayan puesto una prótesis o que esté sometido constantemente a inyecciones articulares. Por ejemplo, los pacientes con artritis reumatoide, muchos se aplican inyecciones intraarticulares con corticoides. Entonces esto puede aumentar el riesgo de una infección. Infecciones de la piel o tejidos blandos. Este caso generalmente es en las personas accidentadas, en las personas con psoriasis, que para el que no sepa, la psoriasis es un tipo de enfermedad donde generalmente el 50% de la piel, del tejido de la piel se ha afectado y es más susceptible a infecciones. Entonces, pues, entonces lo que vemos acá es que las enfermedades en tejidos adyacentes, como en la piel o en los músculos, en los accidentes o incluso osteomielitis, coloniza las zonas adyacentes y en este caso puede llegar a infectar en la articulación. El uso de drogas inyectables pues, y de catéteres permanentes aumenta el riesgo. La inmunosupresión, ya sea una inmunosupresión primaria, una inmunosupresión secundaria, una inmunosupresión adquirida por VIH, que en este caso de artritis séptica aumenta mucho la mortalidad, ya lo vamos a ver más adelante, pero el VIH, digamos, que aumenta muchísimo el riesgo de artritis sépticas. Y otras patologías como el lupus, especialmente el lupus que llega a afectar las cavidades articulares, pacientes con cirrosis, pacientes con enfermedad renal crónica, como dije, con pacientes con psoriasis o alguna enfermedad inflamatoria. Entonces, mortalidad. La mortalidad, esta artritis séptica es una enfermedad que tiene bastante mortalidad, porque de paso, generalmente los pacientes que nos vamos a encontrar con artritis sépticas están en un proceso de septicemia. Los pacientes que alcanzan el riesgo de 15% de mortalidad son pacientes que son inmunosuprimidos, son los que más tienen riesgo de mortalidad. ¿Qué más sube la mortalidad? La bacterias resistentes, en este caso yo resalto y se va a resaltar bastante, Staphylococcus aureus resistente a la meticilina con el mecanismo de resistencia MECA. Este estafilococo resistente es muy prevalente en Colombia, es muy prevalente en el mundo. Entonces, algo que si el paciente resulta infectado con este microorganismo, va a aumentar mucho la mortalidad. Y en general, bacterias resistentes. Personas mayores con comorbilidades, como ya pues habíamos visto en epidemiología, pacientes con cirrosis, con VIH, con lupus, los inmunosuprimidos, especialmente los de VIH, también puede ser un inmunosuprimido por medicamentos. Em, un dato adicional que quise agregar en comorbilidades es que un paciente maltratado de artritis séptica puede quedar con bastante discapacidad. Es un paciente que si no se trata a tiempo, si no se diagnostica a tiempo, si se trata mal,
pues lo que vamos a tener es que es un paciente que por toda su vida va a quedar con discapacidad, con limitación de movimiento. Entonces, además de la mortalidad, obviamente, que hay que tratar de evitar, hay que tratar que el paciente quede con, con el menor posible de efectos adversos, que tratar de tratarlo lo suficientemente temprano y bien para que el paciente pueda seguir con una vida normal. La fisiopatología. La artritis séptica tiene tres formas de colonizar, pues, darse la infección. Estas tres formas son, ya sea o por directamente plantar la bacteria, el microorganismo en la cavidad articular, ya sea por una punción, por una cirugía, por un accidente. La otra es por tejidos adyacentes, como ya lo hemos hablado, de un tejido blando que esté contaminado, cercano, que esté infectado y pues el microorganismo colonice la articulación. Y el más común y el que más nos tiene pues ciertamente que preocupar es el de septicemia. La articulación sinovial, a diferencia, por ejemplo, de el cerebro, no, que tiene una barrera hematoencefálica, la articulación sinovial no tiene una barrera que lo proteja, que lo aísle. Entonces, sí, generalmente cuando hay una septicemia, la bacteria o el microorganismo que está haciendo la septicemia puede invadir fácilmente la cavidad articular. En este caso, la fisiopatología con la que va a ser mi ejemplo, pero pues aplica a cualquiera, es la fisiopatología del estafilococcus aureus. Entonces, comenzamos, entonces, coloniza y el microorganismo, llámese Staphylo aureus o Neisseria gonorrea o como el microorganismo que sea, comienza a adherirse. En este caso tenemos que las adhesinas del Staphylo aureus. También con adhesinas, pues las gram negativas y el Staphylo aureus, además de adherirse, forman películas de biofilm que aumentan la adherencia a los tejidos, la cantidad de tejido que llegan a contaminar. O seguimos en la fisiopatología con la liberación de toxinas. Dependiendo de la toxina, por ejemplo, en el Staphylococcus tenemos toxinas como la toxina tóxica de Staphylococcus que son superantígenos. Entonces, esta toxina llega a los toll-like receptors. Los toll-like receptors la captan, aumentan la respuesta inmunitaria, secretando citoquinas. Destaco el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1 beta. Y entonces comienza a haber un proceso inflamatorio. Aumenta la leucocitosis. Entonces tenemos una respuesta inmunitaria exacerbada. Luego viene la coagulación y la necrosis, que en este caso tenemos, por ejemplo, la toxina hemolítica del Staphylo aureus, pero podemos tener otras toxinas como en Neisseria gonorrea, las hemolicinas de los estreptococos, que pues afectan mucho la coagulación o son procoagulantes, y esto puede afectar la llegada de sangre al lículo articular, a la articulación como tal, y generar una necrosis. Finalmente, pues este proceso inflamatorio aumenta el líquido sinovial y al aumentar el líquido sinovial, pues causa compresión, generalmente el líquido sinovial en la articulación de la rodilla, por ejemplo, no supera los 5 mililitros. En una infección articular eh, puede llegar hasta 500 mililitros, 300 mililitros, se acumula muchísimo líquido sinovial. Y pues esto causa un daño mecánico y claramente una mayor incomodidad en el paciente. Esa es la microbiota articular. No hay muchos estudios de eso, pero para informar de lo que dice la literatura actual, básicamente dicen que se sigue creyendo, o sea, se sigue con la hipótesis de que el líquido articular no debería tener microorganismos. En los últimos estudios se ha hallado trazas de bacterias, pero no se sabe en personas supuestamente sanas, según el artículo,
pero no se sabe muy bien de dónde vienen, si eran efectivamente la cavidad articular. Algo que sí se sabe es que hay mucha comunicación con microbiotas, por ejemplo, de la microbiota oral o de la microbiota intestinal. Hay ciertas bacterias transitorias de la microbiota oral que llegan a la cavidad articular, pero pero por el momento no conoce o no se sabe si realmente hay microbiota en las articulaciones. Bueno, entonces la microbiología de las infecciones. Entonces, como ya habíamos hablado de Staphylococcus aureus o Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, lo más prevalente, ya lo vamos a ver también en una investigación que se hizo en Colombia. Streptococcus, especialmente los grupos beta hemolíticos, grupo B, como la Galatiae, la Neisseria gonorrea. Esto se da más en una población joven, en una población sexualmente activa. Los gram negativos, se da mucho en personas inmunosuprimidas, en personas que estén hospitalizadas y tengan procesos de septicemia. Destaca las pseudomonas, se destaca la Acinetobacter, se destaca la Escherichia coli, se destaca el grupo de las ACE, el grupo también muy conocido por las endocarditis, que son la hemófilos, la Agregatobacter, la Cardiobacter, el Eikenella y la Quinguela, que también tienen bastante, pues no es una prevalencia exagerada, pero hay prevalencia de este grupo de las ASEC. En zonas endémicas de Brucela y de Mycobacteria en tuberculosis, se tiene que tener esto como una opción en los diferenciales, especialmente la brucelosis en pacientes que presenten incomodidad en las articulación sacroiliaca, porque esa es la principal manifestación patológica de una artritis por brucelosis, que es en la articulación sacroiliaca. Entonces, siempre que en una, se observa un proceso inflamatorio que puede ser infeccioso en la articulación sacroiliaca, sospechar de la bacteria Brucella. Y la tuberculosis en pacientes con tuberculosis, una tuberculosis mal cuidada, ya diseminada, sospechar hongos como Candida albicans. Y siempre nunca descartar otras bacterias. Siempre hay que estar abiertos a cualquier tipo de bacteria, a lo que es resultado del cultivo. Se han visto artritis sépticas de micoplasma, de uroplasma, de Bartonella. Entonces, siempre estar abierto a cualquier tipo de microorganismo. Factores de riesgo acá en esta tabla que ven en la imagen, el más frecuente como o sea, Staphylococcus aureus es el más frecuente para artritis séptica. Eh, los gram negativos en inmunodeprimidos, en adictos a los que utilizan droga intravenosa, porque como ustedes saben, generalmente comparten mucho las jeringas, entonces esto aumenta mucho el riesgo de infección. Estreptococos beta hemolíticos en ancianos, en diabéticos, en pacientes con cirrosis. Staphylococcus coagulasa negativa tenemos en procedimientos ortopédicos. En este caso, por ejemplo, Staphylococcus epidermidis. Las micobacterias sin hongos en personas inmunodeficientes con alguna inmunosupresión. Muy interesante la Eikenella corroens, que ya lo había que ya pues lo había hablado en gram negativos, pero esta es una bacteria que se encuentra en la cavidad oral. Entonces, en casos de una mordedura humana, que el paciente fue mordido, no sé, en una pelea, por ejemplo, de Eikenella corroens. Esto es un artículo, la gráfica de un artículo que hicieron unos doctores en Colombia, en Bogotá, sobre la prevalencia etiológica sobre las etiologías más prevalentes. Entonces, 21 casos sacamos de Staphylo aureus, 11 de Staphylococcus aureus resistentes, bastante alta, entonces esto nos aumenta la mortalidad, los medicamentos que podemos utilizar, entonces tener presente siempre, y más que todo en Bogotá, en ciudades muy pobladas, la Staphylococcus aureus resistente. Streptococcus pyogenes, tres casos de Quinguela quingae, otro grupo de la SASEC, Streptococcus
de grupo B, del grupo B de los Streptococcus del grupo A como el Streptococcus pyogenes, el Galletidae, el Candida, y pues este que hice negativo es porque el cultivo en la cavidad articular tiene muy poca sensibilidad. Entonces, muchas veces va a dar negativo. Entonces, es algo normal. Por ejemplo, en este caso, fueron 11 pacientes que dio a negativo. Eso no significa que no haya infección, significa que el cultivo en la cavidad articular es muy poco sensible. Las manifestaciones clínicas. Generalmente, es complicado las manifestaciones clínicas porque, como ya lo había dicho, son pacientes, muchas veces son pacientes que ya vienen con enfermedad articular preexistente, artritis reumatoide o artrosis. Entonces, hay que saber diferenciar muy bien entre si es, es un episodio de crisis de esta enfermedad o es una artritis séptica. Generalmente lo más común es que se den una sola articulación y que tenga restricción del movimiento. ¿Por qué? Por dolor, por la compresión del aumento del líquido sinovial. Cuando es en ambas articulaciones, cuando digo en unas articulaciones, por ejemplo, en las rodillas, da en la derecha o en la izquierda. Poliarticular ya queda en las dos o que puede dar incluso en las rodillas y en otro tipo de articulación, el codo, el tobillo. Esta generalmente la poliarticular es característica de la artritis séptica por Neisseria gonorrea. Y atípica, pues, muchas veces se van a dar en presentaciones que sean cuadros sintomáticos que no cuadran con una artritis séptica. Esto generalmente es por otros microorganismos que normalmente no son muy prevalentes, entonces siempre estar abiertos a una artritis séptica. De la articulación que más afecta, la que menos afecta son rodillas, la que más afecta, luego cadera. Rodillas es la mayoría de casos. Cadera es como un 15% de los casos. Digamos que rodilla, cadera es lo que más se podría encontrar. Luego sigue tobillo, codo, muñeca y por último, hombro. Entonces, como ya decía, saber diferenciar entonces en la historia clínica. Preguntar al paciente, usted ya ha tenido, pues, primero, pues, preguntar que si tiene artritis reumatoide, artrosis, gota, pseudogota, y luego decir, ¿cómo son generalmente sus episodios de dolor? Cuando ya ha tenido episodios similares, ¿cómo son? Y con estas preguntas tratar de diferenciar si es una crisis de la enfermedad persistente articular o si efectivamente es una artritis séptica. Para eso tenemos herramientas como los criterios de Kosher. Esto generalmente se los usan los ortopedistas pediátricos, pero es bastante útil. Entonces, cuando ya no soporta el peso en el lado afectado, cuando tiene fiebre cuantificada mayor de 38,5, cuando la tasa de sedimentación eritrocitaria pues está más de 40 milímetros hora. ¿Por qué se afecta la tasa de sedimentación? Pues como ya dije en fisiopatología, hay factores que afectan la coagulación, hay factores, la misma reacción inmunitaria, todo esto puede aumentar la tasa de sedimentación. Y tenemos una leucocitosis, un conteo de glóbulos blancos. Aquí dice mayor de 12.000, pero realmente por mayor seguridad, mayor de 50.000 leucocitos. Entonces, si cumple 4 criterios, ya es 99%. Entonces, ya es casi seguro que el paciente tiene artritis séptica. Igual hay que hacer exámenes, cultivos. Una clasificación que utilizan en Estados Unidos, pues no sé si se utiliza acá. Yo realmente esta clasificación la saqué de un artículo escrito por unos ortopedistas estadounidenses, que es la clasificación de Gester, es como alemana, Gester. Entonces, tenemos 4 estadios. El estadio 1, que es cuando ya tenemos una opacidad en el líquido sinovial, tenemos un enrojecimiento de las membranas sinoviales, a veces se presenta competencia, ese es el grado número 1. El grado número 2 es cuando tenemos un líquido sinovial muy purulento, bastante inflamación, y por ejemplo, en una resonancia magnética se pueden ver depósitos fibrinosos. El grado 3
tenemos un engrosamiento de la membrana sinovial, un engrosamiento marcado, y comienza a haber erosión de los cartílagos. Y el grado 4, que es el más agresivo, tenemos ya que los huesos adyacentes comienzan a verse afectados, comienza a haber delaminación de los huesos adyacentes. Entonces, diagnóstico. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es el cultivo líquido sinovial. Como le decía, la sensibilidad es de un 47 al 65%, no es tan sensible. ¿Con qué nos podemos apoyar para aislar el gémenes? Como pues vimos, una de las formas más comunes es la septicemia. Entonces, generalmente si tenemos una septicemia en sangre, pues va a llegar al líquido sinovial, entonces se hace siempre un hemocultivo, porque generalmente, como viene por septicemia, no generalmente, pero sí es muy común, entonces se hace de una vez el hemocultivo para ver qué microorganismos pueden estar en la sangre, y el hemocultivo ya tiene muchísimo más sensibilidad, pues esperar que si está en la sangre o no. Y el cultivo sinovial. Estudios de líquido sinovial. Entonces, primero vamos a ver el color del líquido, ¿no? Si es un líquido, como pues estamos hablando de los criterios de Gestler, que pues es un líquido purulento, si es un líquido opaco, luego se miran si hay eritrocitos, los leucocitos, si hay, cristales. Y las imágenes, la resonancia magnética se usa generalmente para ver si hay proceso inflamatorio. No son de mucha ayuda las imágenes, pero se usan para ver si hay proceso inflamatorio y si hay infecciones cercanas, adyacentes en la articulación. Y la ecografía se usa para también ver el proceso inflamatorio y la acumulación de líquido sinovial. Acá tenemos un diagrama. Y entonces, como vemos, leucocitos mayor a 12.000, 2.000 prácticamente se puede, no se descarta, pero se puede descartar, o sea, muy poco probable. De 2.000 a 50.000, podemos hablar ya más que pues era una crisis de la enfermedad articular persistente, como artritis reumatoide, una psoriasis. Cuando hay más, un leucocito mayor a 50.000, tenemos ya procesos, ya se sospecha, se tiene más claro que puede ser un proceso séptico. Si se encuentran cristales en el líquido sinovial, se piensa más en gota, en pseudogota. Y si se encuentran hematíes, se piensa es en una hemartrosis, en una punción traumática. Tratamiento. Bueno, entonces, llega el paciente. Lo primero que hacemos es sacarle los cultivos. Mientras llegan los cultivos, este tratamiento que les estoy nombrando es sacado de las últimas guías de infectología pediátrica de ortopedia de la Sociedad Española, de las sociedades españolas. Entonces, ellos lo que dicen es que siempre se tiene que pensar lo peor. En este caso, un Staphylococcus aureus meticilina resistente. Entonces, en este caso, se usa para comenzar cefaloxina 2 gramos cada 8 horas y vancomicina 1 gramo cada 24 horas o daptomicina 500 miligramos cada 24. Ya si el cultivo da que es una bacteria gram positiva o si sale negativo, porque como ya habíamos hablado, la sensibilidad de los cultivos es baja en artritis séptica, pues entonces en estos casos igual el cultivo negativo o cultivo gram positivo se sigue con este mismo esquema. Cabe aclarar que este esquema es para pacientes sin factores de riesgos. Ya con los pacientes con factores de riesgo inmunosuprimidos, con enfermedades ya preexistentes como cirrosis, se tiene que abarcar un rango mucho más grande. Si el cultivo es gram negativo, pues si el cultivo es gram negativo, se utiliza ceftriaxona 1 gramo cada 24 horas. ¿Cuánto más o menos otra vez sin factores de riesgo? ¿Cuánto más o menos tiene que durar el tratamiento? Si es una infección no complicada, que no complicada es más o menos, si nos basamos en la escala Gester,
Tenemos que un Gestalt tipo 1 a tipo 3 es uno complicado. Entonces, acá se trataría entre 3 a 4 semanas con los esquemas, dependiendo de lo que salga en el cultivo. Y si es una infección complicada, que es un Gestalt, generalmente es un Gestalt tipo 4, pues acá ya estaríamos hablando de un esquema de 6 semanas. La artritis séptica dura, son tratamientos largos. No tan largos como la osteomielitis, por ejemplo, pero sí son tratamientos largos. Ahora, ya pues, por ejemplo, en niños, el tratamiento, cabe aclarar, que puede variar mucho según los riesgos del paciente, según la edad del paciente. Entonces, esto es como el esquema básico para pacientes sin factores de riesgos y que son mayores de 4, son ya personas mayores de 18 años, edad 70, porque ya para niños, como estamos viendo acá ahora mismo en la diapositiva, cambia el tratamiento. Entonces, cuando el cultivo sale negativo en niños y estos no tienen factor de riesgo y además están en zonas con poca resistencia, tenemos entonces, para niños menores de 3 meses tenemos las siguientes opciones. Cloxacilina o cefazolina. Cloxacilina es una penicilina resistente. Cefazolina es una cefalosporina de primera generación, combinadas con cefotaxima o gentamicina, un aminoglucósido. Para niños de 3 meses a 2 años tenemos primera opción cefuroxima. Cefuroxima es una cefalosporina de segunda generación. Para niños mayores de 2 años tenemos la primera opción es cefazolina, primera generación de cefalosporina o cefuroxima. Si el esquema de vacunación está incompleto, ¿por qué? Recordemos que cuando el esquema de vacunación está incompleto, pues en este caso el niño está mucho más susceptible a infecciones. En este caso, ¿qué vacunas destaco? Por ejemplo, si el niño no tiene, destaco las que son neumococos porque nos sirve para Neisseria gonorrea o para neumococos hemólisis beta grupo B, de hemólisis grupo B. La vacuna, por ejemplo, el esquema incompleto del 2, 4, 6 meses y el año y medio de neumococo, esa creo que es para la cepa B16, no me acuerdo bien. O también el refuerzo para los neumococos, eh, creo que ese es Valente 23, pero no me acuerdo bien, o sea, con 23 tipos diferentes tipos que cubre contra 23 tipos diferentes de cepas de las bacterias neumocóxicas. Y para mayores de 4 años tenemos cefaloxina y cloxacilina. La posología, no importa la edad, pues, dependiendo del medicamento, es para las cefazolinas que estamos utilizando. 50 a 100 miligramos kilogramo día dividido cada 8 horas. Cloxacilina, 50 a 100 miligramos kilogramo día dividido cada 6 horas. Y cefuroxima, 100 a 150 miligramos kilogramo día dividida cada 8 horas. Entonces, ¿cuánto duran los tratamientos? Lo mismo, infección no lo mismo. Estos duran un poquito menos que con las personas adultas, pero tenemos infecciones no complicadas de 2 a 3 semanas, o sea, los Getcher de 1 a 3, infecciones complicadas donde ya tenemos infección a los huesos, osteomielitis, a los daños en los huesos también, e infecciones complicadas de 4 a 6 semanas. Una cosa que se envió, otro esquema importante, mira si está incompleto, el hemófilus. El hemófilus se aplica 2, 4, 6 meses y un refuerzo al año y medio. Entonces, si este esquema es incompleto, pues nos indica mucho más que tenemos que usar cefuroxima porque pues este nos cubre un espectro más grande para tanto para hemófilos como para los neumococos. Ahora los tratamientos quirúrgicos.
Entonces, ¿qué tenemos? Primera línea, artroscopia, luego, y ya discutiré más adelante tanto artroscopia como artrotomía. Ahorita mismo me voy a centrar en la artrocentesis. Si se mira un poco en la literatura, los ortopedistas tienen mucha discusión sobre la artrocentesis, pero los reumatólogos apoyan mucho este procedimiento, hacer una artrocentesis seriada para constantemente disminuir la acumulación de líquido sinovial y disminuir el daño mecánico que causa la acumulación de líquido sinovial. Entonces, la artroscopia. Entonces en un artículo, una revisión sistemática del 2024, se comparó tanto los pacientes que se les hizo artroscopia, y como bueno, la artroscopia es un procedimiento donde generalmente se hacen de 2 a 4 incisuras en las rodillas, mínimamente invasivo. Por una de esas incisiones se mete el artroscopio con la fuente de luz y por las otras incisiones ya se meten los instrumentos. El número de incisiones dependerá de la gravedad, dependiendo de la comodidad del médico para hacer el procedimiento quirúrgico. Según este artículo que les comento de la revisión sistemática, se vio cómo la artroscopia tiene menor tasa de complicaciones y menor tasa de estancia hospitalaria y menor estancia hospitalaria. Es decir, que por ser menos invasiva, pues trae menos complicaciones y generalmente los pacientes se recuperan más rápido de la cirugía. Además, tiene menos dolor postoperatorio y mejor rango de movimiento. Puede ser más cómodo para el doctor, el cirujano que realiza operación. Es ideal para estadios menores, menos avanzados de artritis séptica, es decir, los Gestert tipo 1 a 3. ¿Por qué? Porque en el Gestert tipo 4 ya hay mucha invasión en los tejidos, hay mucho tejido que quieres brindar. Generalmente lo que se hace en una artroscopia es, se entra, se hace lavado, se trata de filtrar el líquido sinovial acumulado, se hace desbrindamiento de los tejidos infectados. Entonces, cuando tenemos un Gester 4, por ejemplo, hay mucha infección en los tejidos, entonces hay que desbrindar mucho. Entonces, en este caso, ya como vamos a ver, se recomienda más una artrotomía. Otras ventajas, la artroscopia preserva mejor los tejidos blandos, hay menos traumatismo, la funcionalidad de la articulación del paciente es mucho más rápida, entonces el paciente puede volver mucho más rápido a poder caminar o a hacer los movimientos dependiendo de dónde sea la articulación. La artrotomía, esto fue de otro artículo también del 2024, ya esta también fue otra revisión. Esta también fue otra revisión sistemática más centrada en la artrotomía, donde se muestra que efectivamente la artrotomía permite mayor desbrindamiento, porque como vemos acá, se abre completamente, se puede observar mejor la cavidad articular y se puede desbrindar pues todo el tejido afectado. Es más adecuado para los estadios avanzados de artritis séptica y Kechter tipo 4, donde ya hay hueso afectado. Otra cosa importante, cuando hay abscesos muy grandes por la infección, hay mucho líquido purulento, el artroscopio se puede disminuir la visualización de los tejidos. Esto puede complicar mucho en la operación porque lo que ve el cirujano, la visibilidad en la operación se ve mucho más reducida. Entonces, en estos casos donde hay muchos abscesos, donde se ve poco, pues se recurre mejor a una artrotomía. ¿Listo? Muchas gracias.